Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, con base en lo que ayer platicaba usted, de que alrededor de un 45% de la población o 50% eventualmente ya pudieran haber estado cercanos al virus y haberse contagiado, me puse a hacer algunos números y por ejemplo, el porcentaje de la probabilidad de que la gente muera, según mis cálculos, por cada 100, 25 pudieran perder la vida. Esto nos daría más o menos entre los miles de muertos que hoy tenemos, ¿no? Más o menos. Entonces, yo quisiera saber de qué forma podemos ayudar socialmente a que este número se reduzca. ¿Podemos nosotros contribuir de alguna manera para que ya no hayan tantas defunciones por cada 100 que se enferman de la COVID-19 y después pierden la vida? Esa sería mi primera pregunta. Gracias por la pregunta. Antes de contestarla, si me pueden pasar la presentación, la diapositiva de la letalidad, porque no sé de dónde sacó este número de 25%, esto quiere decir que la cuarta parte de las personas enfermas de COVID mueren, cosa que no ocurre, eso sería una cifra extremadamente elevada. La letalidad de caso es exactamente eso, el porcentaje de personas que se conoce tienen la enfermedad, cuántas desafortunadamente fallecen. Y esta letalidad ha ido variando a lo largo de la epidemia. Tomo aquí sobre lo que presentó ya la doctora Ana de la Garza, y noten ustedes que desde luego aquí los números eran muy pequeños y por lo tanto había grandes fluctuaciones, había 3 o 4 o 7 o 20 personas enfermas y con poquitos que hayan fallecido había estas grandes fluctuaciones. Después, con un número mayor de personas que padecían COVID, la cifra se hizo más estable y llegamos a este punto que es de 18% de personas. De cada 100, 18 desafortunadamente perdieron la vida por haber padecido COVID-19, por los daños que causa el virus. Esto, de hecho, si lo comparáramos con lo que ocurrió en Italia, en Francia, en España, en algunos países europeos iniciadores de la epidemia, fue semejante, aunque un poco menor. Ellos llegaron como a 25% de letalidad. Después, en casi todos los países, conforme se fue teniendo mayor familiaridad, conocimiento, dominio del manejo de la epidemia, no solamente por parte de los gobiernos, no solamente por parte de los y las trabajadoras de la salud, sino precisamente, y es lo que ahorita voy a responder, por parte de la población. La letalidad fue bajando. Cuando empezamos con un incremento en el número de casos, durante el invierno tuvimos algunas fluctuaciones y un aumento, llegamos al 10% y en este momento hemos bajado al 8%. Es decir, 8 de cada 100 personas, 8 de cada 100 personas que se registran con COVID-19, y para que se registren es que han sido atendidas, han sido detectadas, han sido conducidas por el Sistema Nacional de Salud, 8 de cada 100 fallecen. Ahora, esto lo que no toma en cuenta, y es muy importante para poner en contexto cuál es la magnitud de los desenlaces fatales, es la enorme cifra de personas que no tienen COVID grave. Y esto sigue siendo, y lo es desde el inicio de la epidemia, cercano al 80-85%. Es decir, solo aproximadamente 20 personas de cada 100 que tienen COVID grave. El resto no. Y también el enorme conjunto de personas asintomáticas, la mayoría de las infecciones tienen una proporción de personas asintomáticas. Esto ocurre en la influenza, esto ocurre en el dengue, esto ocurre en el Zika, en chikungunya. La gran mayoría no se enteran que tienen la enfermedad o tienen síntomas mínimos y entonces pasa un poco inadvertida por las personas, por sus familias y desde luego por el sistema de salud. Cuando tenemos resultados de una encuesta serológica, precisamente lo que detectamos es qué proporción de la población tuvo contacto biológico con el virus y el contacto fue suficientemente relevante para que desarrollara anticuerpos. Lo que miden las encuestas serológicas, como en este caso la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, es la proporción de personas
que se les toma sangre y se detecta que tienen anticuerpos, quiere decir que estuvieron infectadas por el virus SARS-CoV-2. En ese momento, cuando se levantó la información y se tomaron las muestras sanguíneas para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que fue en agosto, al inicio de agosto, la estimación fue 1/4 parte de las personas mexicanas ya habían tenido contacto con el virus. Pero ha seguido la epidemia. Después de ese agosto tuvimos el momento más alto hasta la fecha actual de la epidemia, tuvimos la segunda oleada. Y es probable que esta segunda oleada, desde luego, haya sumado personas, tanto enfermas detectadas como enfermas no detectadas, que tienen hoy anticuerpos. Si tomamos en cuenta la proporción de personas que estuvieron en contacto con el virus y las comparamos con las personas que fallecieron, la cifra es extraordinariamente pequeña. De hecho, es cerca de 0.2%, si no recuerdo mal, de lo que habíamos calculado. Sí, creo que lo expliqué mal, y sí es 0.25, quedaría más o menos de cada 10,000, más o menos. Así 25. es, 25 personas de cada 10,000 personas enfermas pueden perder la vida. Esa es la cifra. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos nosotros socialmente hacer que esos 25 se conviertan en el mínimo? ¿Cómo no? ¿Cómo? Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y que las hemos estado destacando. Gracias por recordar o ayudarnos a recordarle a la población la importancia de la atención temprana. Esto es crucial, llegar a la valoración médica y en su momento, si se detectan signos de riesgo de complicaciones, la atención, por ejemplo, hospitalaria. A lo largo de la epidemia ha crecido el conocimiento científico, el conocimiento técnico sobre la enfermedad. Y al inicio de la epidemia no se tenía tanta claridad como sí se tiene ahora de la importancia de algunos indicadores médicos, tanto clínicos como de laboratorio, como radiológicos, de los riesgos de complicación temprana. Hay algunos elementos de resultados de laboratorio, digamos de pruebas de laboratorio, que médicamente le llamamos marcadores de inflamación, que lo que muestran es un organismo que está teniendo una reacción intensa, inflamatoria, a la infección por el virus. Y estos marcadores, no entraré a ningún detalle técnico para no confundir a la población, son algunas pruebas sanguíneas que se hacen en los laboratorios donde se atiende COVID, en las unidades COVID, y permiten a las personas médicas identificar quién tiene mayor riesgo de complicarse. Y entonces tomar decisiones. ¿Se queda hospitalizado o no se queda hospitalizado? Si no se queda hospitalizado, en casa requiere oxigenación, hay otras pruebas para esto. Si no requiere oxigenación, ¿qué esquema de tratamiento pudiera tener con distintos tratamientos que hoy se utilizan? Si se queda hospitalizado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Y se ha refinado también mucho el manejo temprano de las complicaciones con el uso de oxigenación no invasiva. Al inicio de la epidemia, no solamente en México, sino en general en el mundo, había cierta propensión a utilizar la ventilación mecánica invasiva cuando se veía una persona que empezaba a deteriorar su función respiratoria. Y hoy hay varios protocolos que se han desarrollado, algunos en México, que permiten tener un escalamiento gradual. Se usa oxigenación con puntas nasales, o se pasa a una mascarilla que permite un mayor porcentaje de oxigenación en el aire inspirado, o se utiliza un dispositivo que se llama puntas nasales de alto flujo, o bien se requiere la intubación. Y aquí aprovecho para comentar, usted me hizo esta pregunta cuando regresé después de haber estado enfermo, para destacar, no solo o no tanto por mi experiencia personal, sino por el conocimiento que tengo del funcionamiento de esta unidad de atención temporal COVID, que dirige el doctor Rafael Valdés, un magnífico infectólogo e internista, y él y su equipo han desarrollado una muy cuidadosa seguimiento de los pacientes y protocolos precisamente de decisión sobre en qué momento es más pertinente utilizar cierto manejo, tanto de medicamentos como de ventilación no invasiva o posteriormente invasiva. En resumen, para la población es atención temprana. Entonces, una de las cosas que es
fundamental ejecutar es esta disposición de, si se tienen síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, hay que pensar que se trata de COVID. Primero, toda persona que durante esta epidemia tenga esos síntomas, lo mejor es que piense, esto es COVID. Puede no serlo. Hay otras enfermedades que pueden dar a esto, muchas. Pero es mejor pensar que se trata de COVID. Y una vez que se piensa en ello, la persona enferma y la familia promover que vaya a una valoración médica temprana para identificar cuál es el riesgo de la persona de complicarse. Y desde luego, una vez que se identifica eso, se toman decisiones sobre cómo manejarle. Entonces, en resumen, atención temprana y alta sospecha de enfermedad. Gracias, doctor. Y mi segunda pregunta para usted, la inmunidad efectiva, ¿por qué en casi todas las vacunas, casi esas del 100%, y la inmunidad esterilizante está tan disparada? Al final de cuentas, lo que nos tendría que importar es esta parte de la inmunidad efectiva, ¿eso es lo más sobresaliente de cada biológico? Sí, hablemos de inmunidad esterilizante, que lo comentamos en esta semana. La inmunidad esterilizante es la capacidad de una vacuna o de un fenómeno inductor de inmunidad. Hay otros medios para conseguir inmunidad, incluyendo la propia infección, que hacen que una persona desarrolle la respuesta inmune y que ya no tenga capacidad de conservar el estado de portador o portadora asintomáticos. Algunas enfermedades que tienen manifestaciones respiratorias y vía de infección respiratoria tienen una proporción importante de personas portadoras asintomáticas o con síntomas mínimos o leves. Entonces, mantienen en la garganta, en la vía respiratoria, una dotación suficientemente importante de el agente infeccioso. Puede ser el virus, como en el caso del SARS-CoV-2, puede ser una bacteria, como la bacteria que causa la tosferina, y van propagando durante algunos días o en algunos casos por mucho más tiempo. Y hay vacunas que logran que las personas no solo no se enfermen, sino que incluso no se infecten, o que si se infectan no tengan el virus en una condición de portador. No se sabe todavía para las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 si pueden o no conferir inmunidad esterilizante, que es esta característica. Ya se empezó a estudiar. Hay algunos estudios, todavía no muy robustos metodológicamente, que sugieren que sí se podría lograr con estas vacunas y, por lo tanto, esto brindaría una ventaja adicional al manejo de la epidemia, porque las personas, una vez que tuvieran la vacuna, ya no tendrían la capacidad de contagiar. Pero hoy todavía no lo sabemos. Entonces, ambas cualidades son importantes, la inmunidad que ayuda a proteger de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad grave o incluso de la enfermedad más grave que causa la muerte, pero también es importante en términos de salud pública la inmunidad esterilizante. Y hablando del tema de reapertura escolar, comentábamos esta semana sobre un posible abordaje si se demuestra que las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, contra COVID, confieren inmunidad esterilizante, es decir, inhiben la capacidad de transmitir el virus por parte de las personas. Podría ser que en las estrategias que cada país tiene se ampliara el interés en vacunar a niñas y niños que tienen una importante capacidad de propagación y tienen síntomas mínimos. Entonces, el tener síntomas mínimos hace que las personas no se detecten oportunamente y pudieran seguir transmitiendo. Pero ya lo veremos cuando haya la evidencia al respecto. Finalmente, doctora de la Garza, ¿el R0 es estático en todo el mundo o cambia? Y al final, cuando termine la pandemia, ¿se va a describir con un número de reproducción diferente o se toma como base toda la población en el mundo y de ahí se saca una constante? ¿Cómo es? Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para explicarlo de una forma que se pueda entender, pues el R0, digamos que es una
es la capacidad no es la capacidad, es la forma en la que se transmite, ¿no? Una persona que tiene la enfermedad, a cuántas personas puede contagiar, ¿no? Respecto a si tiene, por ejemplo, los síntomas. Esto varía, esta cantidad tiene una variación también respectivamente, si recuerdan, desde un inicio se mencionó un R0 conforme se fue evolucionando la epidemia en China, ¿no? Recordarán que de hecho hubo un estudio ahí por parte de la Organización Mundial de la Salud donde se establecía específicamente que este número de reproducción variaba entre casi 1.6 y 2.5, es decir, que una persona infectada puede contagiar a 1 o hasta 2 personas, ¿no? Entonces esto varía conforme ha ido evolucionando y conforme conocemos más de la enfermedad y del virus. Entonces las cifras pues son cambiantes, puede establecerse diferentes rangos conforme conocemos más. Es cambiante, por supuesto, fluctúa entre más o menos estas cifras que se han ido estableciendo desde un inicio. Posiblemente después, ¿no? También cuando, digamos, ya avance mucho más toda la pandemia y demás, tendremos otras cifras más claras. Gracias, Liliana Noble. Vamos a darle la palabra a Nuria Fernández, a usted y a usted. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola y pues quiero hacer una pregunta que se liga un poco a la discusión que tuvieron ayer sobre la inmunidad y otra pregunta para la doctora Ana de la Garza. En la influenza española de hace 100 años, después de concentrarse la pandemia, se expandió por el mundo. Y de alguna manera podría estar sucediendo ahora esto en América del Sur. Pero hay una diferencia muy importante y es que en esa época no hubo ningún tipo de tratamiento, ninguna vacuna, nada para darle a la población. Y ahora existe la vacuna. Entonces, la pregunta en realidad es muy sencilla. No hay una responsabilidad global para hacer llegar esta vacuna a los lugares que en este momento la requieren más. Pienso que Brasil tiene casi 300,000 personas que han fallecido. Pienso la situación de pobreza que hay en muchos lugares de América del Sur. ¿Y qué tanto podemos seguir esperando que los laboratorios respondan a esta situación, o se puede retomar la propuesta que hicieron India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio y que el presidente Alberto Fernández de Argentina plantea hacer, creo que la ONU, que es que la propiedad intelectual de las vacunas se libere para poder hacer llegar las vacunas a los lugares más alejados donde en este momento se requieren y donde no solamente no es que no puedan comprarla a los países, sino que los laboratorios tampoco están teniendo la capacidad de producción a la velocidad necesaria y a lo mejor si la tarea se compartiera podrían llegar a más lugares. Esa es la pregunta para el doctor Gatell y preguntarle a la doctora Ana de la Garza, ¿qué tanto han podido ustedes localizar un subregistro de los casos a nivel global? Porque sorprende la situación, ponte, de África, el Mediterráneo Oriental, Asia. ¿Qué tanto hay subregistro? Esas son las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Puedo dar mi opinión. No soy un experto en relaciones internacionales, ni en mi encargo estoy involucrado en ello. Pero de una opinión general, desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la experiencia en los sistemas y planes de preparación, respuesta, recuperación ante las emergencias de salud. Indudablemente, cada vez que el mundo sufre una pandemia, recopila lecciones por aprender o lecciones a veces consideramos aprendidas, frecuentemente nos damos cuenta que no se aprenden. Y una muy importante es que el esfuerzo colectivo entre las personas, entre los componentes de las sociedades, de los estados nacionales
y entre las naciones, la cooperación es la mejor fórmula para prevenir y para responder y para recuperar. Cada epidemia nos deja claro que donde no hay coordinación, donde no hay solidaridad, donde no hay generosidad, tenemos una capacidad limitada, una respuesta tardía, mayor cantidad de daños, en primer lugar en términos de vidas humanas perdidas o alteradas y también indudablemente en el aspecto social y económico. Cuando la pandemia es de estas dimensiones, como la pandemia de COVID, que es solo comparable con la que se vivió hace 100 años en la mal llamada epidemia española, porque no hay prueba alguna de que haya iniciado en España, algunos científicos dicen que inició en Wisconsin, en Estados Unidos. En estas condiciones estamos teniendo una alteración fundamental de todo el sistema mundo, de todo el sistema planeta. La sociedad completas están siendo afectadas por el virus de manera directa y por todas las consecuencias que tiene el virus. ¿Cuál sería la vía para una recuperación más temprana? La equidad, la justicia distributiva de los elementos que nos permiten tener una prevención más efectiva, como puede ser la vacuna o las vacunas contra COVID-19. Ha habido llamados por parte de la Organización de Naciones Unidas, por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la OPS, por parte de las distintas oficinas regionales. Y mi apreciación, esta es meramente una opinión basada en esta experiencia, es que los esfuerzos o los clamores por una mayor capacidad de coordinación mundial todavía no han dado los frutos que se necesitan para una respuesta más efectiva. Gracias. Ana de la Garza. Sí, muchas gracias. Yo creo que en realidad no podemos mencionar como tal o ratificar que se trate de un subregistro. Recordar que los diferentes países tienen diferentes sistemas de vigilancia y también, por ende, la metodología es diferente. Nosotros afortunadamente tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que ya tiene muchos años, en el cual participan todas las entidades federativas. De hecho, pues aprovecho para hacer un gran reconocimiento a todos los integrantes del SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que en el día a día contribuyen precisamente con estos datos. Y bueno, en el panorama internacional, los diferentes países cuentan también con sus propios sistemas. Hay países que no tienen un sistema tan antiguo como el de nosotros y que apenas van evolucionando y diferentes metodologías del mismo. Entonces, evidentemente, también esto es un esfuerzo mundial en el que los países han estado notificando a la Organización Mundial de la Salud también pues sus casos en este sentido, su información, y también pues la Organización Mundial de la Salud es quien nos permite tener también acceso a esta información, a estas pues plataformas de datos que a través de las cuales podemos ahora visualizar comportamientos diferentes. Ya vimos como tanto en la parte de las diferentes regiones de la organización como en los diferentes países, pero también esto es muy dependiente precisamente de los sistemas, también de su metodología de toma de muestras, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estamos nosotros siempre muy pendientes de lo que ocurre a nivel internacional desde la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Este monitoreo pues es permanente y visualizamos pues estos datos con claridad a través de la Organización Mundial de la Salud. También muchas veces, como parte de nuestra metodología interna, nos dirigimos a los países, a sus propios ministerios, quienes también muchas veces tienen estos reportes, también como el nuestro, ¿no? que tenemos en la página, que está abierto y que precisamente pues tenemos los datos para compartirlos a nuestro país y para compartirlo a nivel mundial, pero no todos los países, ¿no? cuentan con esta capacidad para tener estos datos públicos. Sin embargo, pues contribuyen a través de la organización y los tomamos para hacer el análisis correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Le pasamos la palabra a usted, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Lozano de la revista Forbes. Quisiera saber unas cuestiones varias. Primero, en la mañana el canciller comentaba que la vacuna AstraZeneca-Leomont se iba a demorar todavía un mes más o quizás un poco más en el envasado, y recuerdo que en alguna mañanera comentaste que iba a terminarse de envasar por ahí de marzo, nada más para saber qué fue lo que está pasando que la está retrasando.
Una segunda cuestión, nada más, hasta donde entiendo no se ha explicado qué pasó con los 34 maestros de Campeche, o bueno, de educativos de Campeche que no se han tenido la segunda dosis, nada más para saber qué pasó ahí. Una tercera, si nos pudieran dar a conocer el padrón de personal educativo y también el de médicos que se han recibido la vacuna. Y un cuarto, entiendo que en los datos que presentaron el martes se está contempladas las vacunas tanto de personal médico como de personas adultas mayores, en estas 5.4 millones de vacunas. Revisamos la población de los 772 municipios en la lista y la población corresponde aproximadamente a esas 5 millones. Entonces, si quitamos al personal médico y a los maestros, estaremos hablando de que se enviaron solo como 4 millones de vacunas para 5.3 millones de adultos mayores de 60. Saber por qué hay esta diferencia entre la población según el censo y las vacunas que se enviaron. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lástima que no venga usted todos los días a la conferencia para que le dé seguimiento. En esta semana hice una aclaración, ayer me parece, cuando presenté por primera vez el mapa municipal y había 775 municipios pintados en azul, dije, y ayer aclaré que de manera incorrecta, que se trataba de municipios donde ya se había logrado la cobertura al 100% de las personas adultas mayores. Ayer presenté una actualización porque se agregaron 311 municipios adicionales y para un total de 1.086 y aclaré que no se trata de coberturas completas, sino de aquellos municipios donde ya se está haciendo el trabajo. Hoy lo comenté también en el Consejo Nacional de Salud. Se lo termino de explicar, nos queda poquito tiempo, entonces si me permite, yo no se lo termino de explicar. La discordancia es porque todavía no se termina la vacunación, o sea, se van mandando vacunas y no se requiere solamente una ronda. Hay municipios pequeños donde se pudo asignar la totalidad de dosis que corresponde a la población de adultos mayores y se culminó. Algunos no son tan pequeños, Ecatepec, por ejemplo, es un municipio muy grande, pero se logró culminar la dotación para las personas adultas mayores. En otros casos no, en otros casos se requiere seguir vacunando. Entonces, es un proceso continuo, llevamos ya la tercera parte de las personas adultas mayores, nos faltan 2/3 partes. Paciencia, a todo el mundo le va a tocar su vacuna y en estos municipios se llegará a la cobertura completa, por ahora de 60 y más, cuando venga la fase 2, de 50 a 59 y quienes hayan quedado por cualquier razón fuera de la vacuna. Sobre la treintena de personas del sistema educativo en Campeche que no se han vacunado, son personas que en su momento no estuvieron disponibles o que estaban con alguna condición de salud que impedía vacunarles. Tampoco hay problema, se seguirá vacunando y serán vacunadas. Sobre la vacuna de AstraZeneca, el envasado en Leomont, está siendo un proceso muy interesante porque es una experiencia muy positiva de una empresa farmacéutica mexicana que había tenido desde hace años una visión estratégica de desarrollar capacidades para la fabricación de vacunas. En su momento era una vacuna muy innovadora de influenza o contra la influenza, y la planta que fue desarrollada con ese propósito hoy brinda capacidades para el envasado de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Ha habido distintas situaciones que tienen que ver con el abastecimiento de equipos, principalmente, que han hecho menos factible que se empiece en los calendarios originalmente programados y se han hecho reprogramaciones. Pero sigue de todos modos en muy buen camino, con algunas semanas de diferencia respecto al originalmente programado. ¿Y su última pregunta era? No podemos entregar, también esto lo hemos explicado aquí varias veces, información confidencial privada de las personas. No podemos decir nombres, lugares donde viven, CURPS, etcétera, porque estaríamos violando reglas fundamentales, éticas, pero también de la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Entonces, no lo vamos a hacer definitivamente, pero lo que sí hemos dicho aquí es que nos interesa que haya una gran satisfacción sobre la información y estamos siempre muy ávidos de que se nos proponga qué otros elementos faltarían. Alguien ya había pedido los padrones y le contestamos esto hace una semana, me parece, y lo que vamos a hacer es ir poniendo detalles, eso también lo decíamos 2 veces a lo largo de esta semana, detalles en toda esta información municipal sin que violente o viole el derecho a la confidencialidad de las personas.
Con todo gusto, es lo que le estoy explicando. Por cierto, el martes nos han convocado, el martes próximo, para darnos un premio o un reconocimiento institucional por parte del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. No solamente a la Secretaría de Salud, también a otras dependencias del gobierno, como el INMUJERES y como el Instituto Nacional de Migración, pero en este caso, para la Secretaría de Salud, es por este trabajo continuo de lo que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, le llama la transparencia proactiva. Y yo quiero en reciprocidad anunciar primero esta convocatoria que nos han hecho a recibir el reconocimiento, pero reconocer al INAI y apreciarle y agradecerle porque ha sido un trabajo de pares. Tanto el INAI como nosotros en el sistema de salud hemos trabajado mano a mano para establecer no solamente las capacidades de tener datos abiertos, esto jamás había ocurrido en la historia de la salud pública de México, datos abiertos, bases de datos completas, desde luego sin identificadores, pero ha sido un trabajo de construcción, insisto, de un modelo de transparencia proactiva, del cual pensamos que se pueden sacar lecciones útiles para casi cualquier sistema, incluyendo para la prensa, por ejemplo, que la prensa podría también tomar lecciones útiles sobre cómo transparentar sus fuentes de información, desde luego sin violentar la confidencialidad propia del periodismo, pero para que fuera más claro y más creíble lo que se publica para los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias, aquí terminamos, ya no nos dio tiempo de darle la palabra a usted. 20:03, es viernes, continúa la epidemia, no nos confiemos, la epidemia lleva 6 semanas a la baja en México, pero en otras regiones del mundo va a la alza de manera muy acelerada. ¿Podría haber un repunte, un rebrote? Claro que puede haberlo, hay que tener mucho cuidado y depende de todas y de todos lograr que esto no ocurra. La vacunación avanza, seguirá avanzando. La tercera parte de las personas adultas mayores ya han sido vacunadas con al menos una dosis. Y seguiremos. Muchas gracias.